Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Paola Lazarde y yo les voy a hablar sobre por qué las huellas digitales de los gemelos idénticos no son iguales. Para entender por qué las huellas digitales de los gemelos no son iguales, necesitamos saber cómo se desarrollan los gemelos, cómo surgen los gemelos en el embarazo. Genéticamente podemos observar que en el caso de los gemelos, el espermatozoide al fecundar el óvulo, este óvulo va a dividirse entre dos y va a formar los dos embriones. Estos dos embriones van a tener el mismo material genético o el mismo ADN. Sin embargo, no son completamente iguales. Al ocurrir la división celular posteriormente, se pueden realizar ciertas micromutaciones que a su vez no son imperceptibles al momento de realizar cualquier análisis genético. Como podemos ver en la lámina, se fertiliza un solo óvulo, luego este óvulo fertilizado se va a dividir en dos y va a formar estos dos embriones que van a tener el mismo material genético. Luego estos gemelos van a compartir la placenta. Generalmente los padres sí pueden observar estas características que los diferencian uno de otro, pero es más que todo como características visuales que ellos pueden, al momento de desarrollarse estos gemelos, pueden observar. Pero sin embargo hay ciertas características como por ejemplo las huellas digitales, las características físicas, que esto más que todo tiene que ver con el fenotipo del individuo, que podemos ver que se diferencian en estos gemelos. A pesar de que sean idénticos, tienen características diferentes, como lo vamos a ver a continuación. Como ya hemos visto, hay ciertas características que hacen diferenciar a los gemelos. Entre ellos están las huellas digitales. Es por esto que esta lámina siguiente se llama el medio ambiente como factor determinante en las huellas de los gemelos. Los genes son aquellos que forman los patrones necesarios para las clasificaciones de dichas huellas. Por lo tanto, las posiciones de las extremidades, a medida que se van desarrollando, van a depender mucho de la posición en la que estén dentro del útero. Es decir, los dedos de estos bebés van a depender mucho de los cambios posicionales que pueda tener la madre, es decir, del propio feto, las posiciones que tengan con respecto al útero, entre otras cosas, van a hacer estas diferencias en estas extremidades de los dedos de los bebés. Esto hace que cada uno de los gemelos tenga esta diferenciación. Cada uno de los dedos tiene su propia huella y es diferente uno de otro. Es por esto que vemos cómo la característica del ambiente puede ser tan influyente como la genética, ya que puede hacer una diferenciación que, a pesar de que se vea de una manera micro, puede, al pasar el tiempo, verse de una manera amplificada o macro, ya que a medida que los bebés van creciendo, se puede ver la diferenciación debido a estas huellas y a estas extremidades de los dedos que se puede identificar cada uno de los individuos como se sea necesario. A medida que se va creciendo los gemelos, se van pudiendo identificar con más detalle cada una de las características que los diferencian. Por lo general son características físicas más que todo, ya que estos gemelos tienen el mismo material genético o el mismo ADN. Se puede observar que también hay muchas formas de identificar a los individuos. Otra de las formas en las que se puede identificar, vamos a hablarlo en la lámina siguiente. Ahora bien, podemos observar que hay muchas maneras de poder realizar
la identificación de los gemelos. Entre estos está la termografía de los rostros. En Estados Unidos se han realizado múltiples estudios de la termografía de los rostros. Esto más que todo se basa en la captación de una cámara de infrarrojo de la temperatura que emana de los vasos sanguíneos en la superficie facial. Es decir, esta cámara infrarroja va a medir los niveles de temperatura en los cuales está dicha persona, y por medio de esta cámara se puede realizar la identificación. No importa si la persona está utilizando algún tipo de disfraz, quiere ocultar su identidad, está utilizando algún tipo de peluca o cualquier tipo de utensilio que quiera utilizar para poder ocultar su identidad. Igualmente, este tipo de método permite la identificación eficaz de cada uno de los individuos, así como también permite la identificación de cada uno de los gemelos, a pesar de ser idénticos, como por ejemplo lo podemos ver en la lámina en esta foto. Están las dos gemelas, a pesar de verlas casi completamente similares, podemos ver que por la cámara infrarroja se pueden ver las diferenciaciones que tienen entre ellas. Por otro lado, hay otras maneras o métodos que se están utilizando hoy en día para poder hacer la identificación de las personas. Entre estos están identificar los patrones oculares. Hay varios métodos por los cuales se puede realizar la identificación de los individuos. Entre estos están los patrones oculares, donde hay dos tipos. Están los patrones retinales y los análisis del iris. Se puede observar que, por lo menos en estos patrones oculares, en estos métodos muchas veces no son aceptados por la sociedad, debido a que el usuario se siente incómodo al colocarse el binocular para realizar este tipo de estudio. Además que no se siente cómodo con un haz rojo para realizarse dicha investigación. Por otro lado, hay que acotar que este método es muy eficaz, debido a que por lo menos al momento de la persona morir, un ladrón no puede utilizar el ojo ocular para robárselo, debido a que este se degenera muy rápido. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que las personas no se sienten en confianza para realizar este tipo de método, debido a que hay otras características que salen a relucir, además de la identificación, que muchas veces son enfermedades o características médicas que no conviene saber por la parte del usuario, debido a que pueden ser algunos tipos de adicciones, como por ejemplo el consumo del alcohol, el consumo de drogas, entre otras cosas. Además de que hay muchas informaciones que se puede saber a través de este tipo de métodos, que a pesar de que la persona que esté realizando el estudio diga que no se van a utilizar otro tipo de informaciones, que solo se utiliza para la identificación del individuo, pues las personas no confían mucho en esto que está conversando la persona que está realizando el estudio, debido a que esta información va a pasar a un software, y por lo tanto la persona que está encargado del estudio puede observar toda la información que necesite sobre dicho individuo. Por lo menos los patrones retinales se basan más que todo en la vasculatura retinal, es decir, en los vasos sanguíneos de la retina. El usuario va a colocarse unos binoculares, se va a observar el espacio infraocular que pueda tener, tratar de tener una posición fija, y el usuario va a pulsar un botón para hacer saber que está listo para realizarse el estudio. Además que este tipo de métodos se utiliza más que todo en poblaciones donde hay una buena remuneración económica para realizar este tipo de estudios, ya que son estudios bastante costosos.
Como ya hemos podido ver, hay otro tipo de identificación de los patrones oculares, que es llamado el análisis del iris. El análisis del iris es muy parecido a los patrones retinales, nada más que se diferencian en que esto identifica el anillo que está alrededor de la pupila. Y cada uno de los individuos tienen patrones diferentes. Incluso el ojo derecho es diferente al ojo izquierdo en relación a estos patrones. Es por esto que este análisis se puede utilizar en los gemelos idénticos, porque a pesar de ser idénticos tienen patrones diferentes. Como podemos ver en la lámina, podemos ver estos anillos y se puede ver la identificación que se quiera realizar del individuo. En este tipo de métodos es muy utilizado actualmente y es más sofisticado que los propios patrones retinales, que más que todo se basa en el reconocimiento del anillo que está alrededor de la pupila. La niña del ojo es el que da acceso a la luz de la pupila, y esto se hace de una manera aleatoria antes del nacimiento. Este método es muy utilizado en diferentes sociedades y por diferentes empresas, ya que es un método bastante eficaz para la identificación de los individuos. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición, mi bibliografía. Muchas gracias por tener el tiempo de escucharla.